Bien, mi nombre es Fabricio Escajadillo, estamos aquí en el segundo bloque del programa Hora Punta, en Betel Radio 100.1, que llega a todo el territorio nacional. Llega a Cusco, llega a Puno, estamos llegando a Piura, a las alturas de Piura, a las alturas de Ayacucho, en Cajamarca, en la selva peruana. Nos hemos extendido de tal manera que creo que el otro día estaba conversando con el pastor Luis Mesa Bocanegra, mi buen amigo, estaba diciéndome que quedan 2 o 3 ciudades en donde terminemos de hacer las cosas que se tienen que hacer para poner ya la FM ahí, y estamos exactamente en todo el territorio nacional, lo cual es enormemente atractivo también para los candidatos políticos, para la gente que quiere venir a Betel, porque su palabra se escucha en todo el Perú. Y si sale de Lima a todo el Perú, ciertamente debe tener relevancia nacional. Estamos el día de hoy con alguien que va a ser candidato a la presidencia, ya lo ha anunciado y está haciendo ya su campaña por todos lados, el mayor en retiro Antauro Humala. Mayor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, estoy acá, Fabricio, ¿no? Y contento de estar en esta radio tan prestigiosa que efectivamente se escucha en todo el país. La vez pasada tuvimos una conversación acá y se hicieron viral varios pedacitos, ¿verdad? Es que el tema es apasionante. Sí, además que pues, como somos 2 gallos, nos agarramos pues ahí en un rato, ¿no? Con nobleza. No, además que yo quiero ser claro con esto. A mí usted, yo no tengo ninguna animadversión contra usted, la verdad. Es más, estoy de acuerdo con que la cuestión esta del andahuaylazo contra usted fue un tinglado. Yo creo, es mi opinión, que ahí usted no tuvo nada que ver, porque las pericias apuntaron a que las balas habían venido de un lugar muy diferente al que estaba el grupo de los antauristas, ¿no? Bueno, en verdad sí tuve mucho que ver porque hubo una rebelión que los etnocaceristas efectuamos conscientemente contra un miserable presidente, Alejandro Toledo. Pero uno hace rebelión para derrocar tiranos, no para matar policías. Entonces nuestra posición ante los jueces fue: aceptamos orgullosos la rebelión y rechazamos, indignados, que nos achaquen el crimen de 4 policías. Sí, además porque las balas, yo vi las pericias y las balas les llegaron a los policías por atrás desde arriba. O sea, yo súper objetivo tratando de ponerme en mi papel de periodista, y las balas no podían haber llegado desde el lugar donde estaban ustedes. Y lo más grave es que nosotros hemos interpuesto ante la Corte Suprema un recurso de revisión con pruebas nuevas que nunca fueron conocidas durante el proceso judicial. Y esas pruebas nuevas es un cúmulo de documentos originales del Ministerio de Defensa, Ejército Peruano, documentos de clasificación estrictamente secreto. Bueno, pásenmelo pues, si puede, sí, para se lo hacerlo voy público. a dar Sí. en términos de 24 horas. Yo lo voy a trabajar como periodista, y ahí usted se sabe. demuestra fehacientemente, con nombres y apellidos, los nombres de los francotiradores establecidos en las alturas de los cerros Huayhuaca y Guayrapata, bajo el mando del general Otto Gibovich, ex parlamentario, el cual a su vez estaba al mando del general William, actual parlamentario, que fue presidente del Congreso, el cual a su vez estaba bajo el mando del general Quiabra, actual parlamentario, que en ese entonces era ministro de Defensa de Alejandro Toledo. Y ese escalafón termina con el mismo comandante supremo de las Fuerzas Armadas de entonces, que era el mismo Alejandro Toledo. Entonces, además tenemos las declaraciones del viceministro del Interior de ese entonces, Basombrío Iglesias, furioso anti-antaurista, que él en una ceremonia oficial declara que los asesinos de los policías fueron francotiradores emplazados en las alturas de los cerros. Y en el plan de operaciones del general Gibovich, plan de operaciones Andahuaylazo, hay un croquis, y la parte literal establece las coordenadas, los lugares donde estuvieron emplazados cada uno de los grupos de francotiradores, y están donde dijo el viceministro Basombrío, en las faldas de los cerros. Entonces, es un crimen de Estado por donde se le vea. Es por eso que hemos plantado este recurso de revisión, y la Corte Suprema nos ha respondido que esas pruebas nuevas debieron haberse mostrado durante el juicio. Entonces, nos han declarado improcedente por cuestiones técnicas. Entonces, hemos apelado ya y estamos en el Tribunal Constitucional. El objetivo de esto, disculpa Fabricio, es que buscar otro nuevo juicio por el andahuaylazo, porque hemos demostrado que hubo un crimen de Estado, que no hubo reservistas asesinos, que Antauro Humala no asesinó a ningún policía, y que los policías fueron víctimas del crimen de Estado que ya describí. A ver, vamos a hablar un poco de su filiación religiosa. A ver,
La vez pasada conversamos algo, no profundizamos en el tema sobre que usted es de la religión pachacamista, o ¿cómo se dice? Yo le denomino pachacamista porque considero como etnonacionalista que soy que tenemos que dar una versión original de nuestra perspectiva religiosa. Yo creo que el personaje te ha comido. Te ha comido el ¿Te personaje. podrías explicar El mejor? personaje, pues, así del Antauro hablantín, que está en la sierra, que camina, que quiere ser más cercano a la gente. Creo que ese personaje te ha comido la cabeza. Pero, Bueno, ese soy yo. no, vamos a decir esto, Ya. eso es lo que yo quiero. Ese es el punto en debate. Más allá, antes de eso, quiero preguntarte por la exclusiva que sacamos el día de ayer en Combate. No sé si la has visto. Le hemos detectado un desbalance patrimonial al señor José Domingo Pérez de 131.000 soles, que es recién el inicio de la pericia, porque ese es un dinero que seguramente se va a multiplicar. ¿Cómo ves tú que uno de los fiscales principales del caso Lavajato, que está llevando el caso Cócteles, que es una de las que probablemente va a ser la contrincante tuya, esperemos que no sea, que se lance más a la presidencia, señora, pero en fin, la señora Keiko Fujimori ha tenido que lidiar con el trabajo del señor José Domingo Pérez. Ahora al señor José Domingo Pérez lo están acusando desde la fiscalía de lo mismo que él acusa a otros, corrupción. ¿Cómo lo ves? Mira, para mí el problema de Odebrecht es un problema de seguridad nacional, porque son agentes extranjeros, en este caso brasileños, o AMPA extranjera, alias inversionistas que han sobornado la voluntad presidencial acá en el país durante un tercio de siglo. Este escandaloso caso de seguridad nacional conjugado con macrocorrupción lo ha tomado las fiscalías de hace creo que casi una década, con justamente estos fiscales Barba y Vela, ¿no? Pérez y Barba. Un contrato o un acuerdo secreto, que es casi estrictamente secreto, no está al alcance del público, me hace recordar mucho al acta de Talara, la página 11, que provocó el golpe de Estado de Velasco contra Belaúnde. Y este desbalance patrimonial, bueno, para mí es simplemente la cereza encima del pastel, porque por los resultados yo veo que esta fiscalía, principalmente totalmente anárquica, fiel reflejo del caos que se ve en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, todos en bancarrota moral, bueno, veo que la Fiscalía también es un furúnculo purulento. Entonces, que estos señores hayan sido los protegidos de Vizcarra, que interrumpió un viaje presidencial con Lula en su reconocimiento, para regresar y deponer al fiscal supremo y hacerle caso a dos subordinados, obviamente marca el caos de la República. Porque estamos viendo, yo no sé quién tiene más poder, el fiscal Vela o el fiscal supremo de la Nación. Porque hemos visto todo el público como fiscales subordinados pechan a los fiscales supremos, los acusan, los destituyen y hasta los meten presos. Veo como estos fiscales pechan a cualquiera sin pruebas contundentes. Entonces, más allá de todo, yo veo el escándalo de Odebrecht, que todavía lo veo impune. Entonces, que esto suceda para mí no me llama la atención, porque yo siempre he sostenido, lo que está pasando en la fiscalía son lío de mafias, lío entre delincuentes. Ok, a ver, entremos entonces en cuestión. Yo quiero primero ser respetuoso con la gente que es católica. Yo no soy católico, pero le tengo mucho aprecio a gente que es católica, así que le tengo mucho respeto. Quiero que sepan que esto lo voy a decir con respeto y simplemente lo que vamos a exponer ahora en el video es para entrar un poco en calentura con el mayor, que él se considera pachacamista. El video trata, hemos alistado una investigación, digamos, la tenemos lista, sobre la influencia de Pachacámac en la religión actual. A ver, cuando llegan los españoles, y no lo decimos nosotros, lo dicen los cronistas que se pusieron a escribir en ese tiempo, lo que encuentran es un templo con un culto ahí adentro, ¿no? Y cuando lo encuentran, todo ese culto tiene una serie de evolución en la historia y se termina convirtiendo en algo muy, muy, muy cercano al actual culto del Señor de los Milagros. Está muy emparentado, tiene mucho que ver. Les pido que se ponga los audífonos, mayor, para que usted pueda recoger algunas impresiones de lo que vamos a ver ahora, que debe durar unos 10 minutos, y luego volvemos para comentarlo con el mayor Antauro Humala, que está aquí en el set. Adelante.
Y si te dijera que el famoso culto del Señor de los Milagros hoy en octubre no tiene raíces cristianas, sino que nació en el culto pagano más famoso del Perú pre-incaico. ¿Sabías que detrás de la devoción llamada el Señor de los Milagros hay una vieja historia de resistencia de los antiguos pobladores del Valle del Urín, esos que sufrieron la llegada de los españoles? Nuestra enorme y famosa historiadora peruana llamada María Rostorowski escribió el libro llamado Pachacámac y el Señor de los Milagros, una trayectoria milenaria. Como hoy la Meca para los musulmanes, en su tiempo Pachacámac atrajo a la mayoría de pobladores de casi toda Sudamérica, quienes acudían hasta el valle de Pachacámac para consultar a la potestad que vivía en ese templo rojo sobre el desierto costeño peruano, y todo para ofrecerle sacrificios, incluso humanos, con el afán no que les causara favores, sino que les dejara de causar daños. Y es que el dios Pachacámac, ese que habitaba en un cuarto oscuro y maloliente dentro del templo, era un espíritu famoso por causar terremotos. Una de las primeras cosas que hizo Francisco Pizarro al llegar al Perú fue enviar a su hermano Hernando Pizarro a Pachacámac para recolectar todo el oro posible. Pero cuando Hernando Pizarro llegó a Pachacámac no encontró casi nada de oro. Lo que sí halló fue al ídolo ensangrentado, un palo tallado con la figura del dios, con muchos sacrificios podridos alrededor. Y quizá con la ira de no encontrar oro, destruyó ese ídolo en el acto en presencia de los sacerdotes, que miraban espantados esperando que en algún momento ese vengativo dios matara a Hernando Pizarro, cosa que, obvio, nunca ocurrió. ¿Pero qué tiene que ver esto con el culto al Señor de los Milagros? Cuando los españoles llegaron al Perú, ellos implantaron un sistema de cobranza de impuestos llamado encomiendas. Un sistema que otorgaba a un español llamado encomendero un territorio específico, ya fuera una aldea, un valle o una incluso región entera. Y no solo para mandar sobre las tierras de los lugareños, sino para recolectar de ellos tributos para la corona. A cambio, los encomenderos se comprometían solemnemente a evangelizar a los pueblos que estaban dentro de sus jurisdicciones. Un documento de la época nos da una idea de cómo operó ese sistema. Se fijaba un tributo de pagos semestrales en junio y en diciembre, y no solo de dinero, pues aparte de los 150 pesos, que equivalen a más o menos $750 de hoy, cada 6 meses los hombres y las mujeres de, por ejemplo, Pachacámac estaban obligados a entregar 84 trajes nuevos, varios fardos de maíz y de trigo, 240 pollos vivos y además estaban obligados a trabajar en la casa del encomendero. Era un abuso total. En Pachacámac, por ejemplo, 12 personas trabajaban adentro de la casa del encomendero y 12 personas se dedicaban a sus tierras. Es decir, no recibían paga, trabajaban en la casa de otro, en las tierras de otro y encima tenían que hacerse tiempo para trabajar en las suyas propias. En Pachacámac.
Bien, bueno, es solamente un pedacito. El video entero lo pueden ustedes ver en las redes sociales, ahora en las redes sociales de mi canal, de Fabricio Escajadillo en YouTube. Bien, más o menos eso es. Viene luego ya a partir de ahí el encomendero se compra unas tierras cerca al centro de Lima, quería apitucarse y lleva a la cantidad de gente que trabajaba con él, la lleva a la zona de Pachacamilla, por eso se llama Pachacamilla, porque vivieron pachacaminos ahí. Y cuando los pachacaminos llegan con sus cultos, con sus costumbres y llegan con su religión. Y cuando llegan con su religión hay un mix ahí, empiezan a pintar a su Dios en las paredes y empiezan a luego, ya se convierte eso pues con la llegada de la raza negra esclava, se hace una mezcla y es lo que hoy día conocemos como el Señor de los Milagros. A ver, las crónicas actuales, las que tenemos, las más antiguas, nos indican que se trata de un demonio que vive ahí, un palo. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Contrario, porque es la versión de una de las partes, de los cronistas españoles, o sea, de los enemigos del Pachacámac. Entonces, obviamente, nunca se van a referir bien. Lo van a tratar siempre como un demonio, como un infiel, como un miserable, como algo malo. Pero yo represento a la otra parte, como etnonacionalista que soy. Entonces, dentro de nuestro mestizaje, de toda la sangre, yo reivindico nuestro ancestro andino, por idiosincrasia y por familia y por historia. Entonces, por supuesto que he leído a María Rostorovsky y en algo coincido con ella cuando ella afirma que el Pachacámac, o mejor dicho, que el Señor de los Milagros no es otra cosa que el Pachacámac vestido de cristiano. Entonces estamos hablando de un sincretismo religioso, para mí. Y en cuanto a esa crónica de Cisa de León, que es la que tú haces referencia cuando hablas de un palo maloliente, esa es la descripción de uno de los Pizarro. Es la descripción de uno de los que me parece que es Pizarro. Juan de Betanzos el que lo dice. Pero fin, Betanzos también bueno. es español, y Sí, Betanzos claro. era un gran lenguaraz cuya misión O sea, fue dada por la corona para desprestigiar los toda la historia indígenas no incaica. sabían escribir, los que escriben son los, Claro, los pero españoles que están ahí. pero hay un indio que logra escribir, que es Guamán Poma, de Ayala, porque hay cronistas mestizos, cronistas españoles y cronistas indios. Dos cronistas indios, o tres cronistas indios, Santa Cruz Pachacuti, Guamán Poma de Ayala y Titu Cusi Yupanqui. Los tres escriben. Hay cronistas españoles y hay cronistas mestizos como ¿Ellos Garcilaso. escriben sobre Pachacámac? Eh, Me parece que Tito Cusi Yupanqui no. Tito no, Cusi Yupanqui era una especie no de... escribe sobre Pachacámac, pero Guamán Poma de Ayala sí hace descripciones sobre el culto religioso de entonces. A veces hace referencia al Inti y a veces también hace referencia al Pachacámac. Okay. Porque yo considero que la religión es evoluciona con los tiempos. Entonces, según yo entiendo, la llegada de los españoles marcó en ese momento la religión tahuantín-suyana estaba evolucionando de la religión del sol a la religión al Pachacámac, que es una entidad abstracta, que implica tiempo y espacio. Pachacámac, el que hace el transformador de la tierra. Correcto. Entonces, para nosotros... No es un monólogo, ¿ah? Entonces, sí, ahí termino. Por favor. Hay que ver que los españoles venían de una guerra de liberación en España, habían expulsado a los maometanos. Estaban en una cruzada, y la conquista tiene mucho de cruzada. Entonces, si en el Medio Oriente las cruzadas combatieron al Alá infiel según ellos, bueno, en los Andes el rol de Alá se lo aplican a Pachacámac, entonces lo diabolizan. Y estamos viendo en los últimos 500 años de cristianismo en el Perú, que esos 500 años de cristianismo peruano ha producido dos santos, Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porras, o sea, una blanca criolla y un negro esclavo. Pero los cholos no tienen ni un santo, los cholos solamente pueden decir bueno, amén. estamos hablando en términos católicos, pueden, nosotros somos evangélicos, claro, como usted bien sabe. 500 años de catolicismo en el Perú ha producido dos santidades, en una sociedad de todas las sangres. Entonces ahí estamos viendo que esas dos santidades representan a las dos razas invasoras en 1532, el conquistador con su esclavo. Nos ponen cada uno un santo. Santa Rosa de Lima es hija de un arcabucero español. San Martín de Porras es mestizo, es mulato. Es hijo de una especie de conquistador. San Martín de Porras es mulato. Y su padre era también de la guardia de Palacio Pizarro. Entonces yo digo, y las feligresías, los indios,
solamente podemos ir amén. No estamos representados. Ya, correcto, le entendí perfectamente. A ver, entonces lo que usted quiere es reivindicar un culto antiguo, el culto primigenio, digamos, original, nativo de estas zonas. Yo creo que hay que reconstruir muchas cosas, porque el catolicismo acá en el Perú falla tremendamente. Ok, a ver. Eso es un tema aparte. Quiero primero hacer el disclaimer. Yo, con el que usted está conversando, y el medio en el que yo estoy, nosotros, aunque tenemos respeto, respetamos ciertamente la Iglesia Católica, pero estamos en desacuerdo en muchas cosas, ¿sabe? En muchísimas Podemos cosas. coincidir entonces. En muchas cosas, ¿sabe? No en temas, ni siquiera en temas meramente doctrinales, incluso en la influencia social y cultural que ha tenido el país. En fin, pero quiero decirle algo claro. Lo cierto es que ese culto que había en Pachacamac, ya si sea positivo o negativo o no, respondía a una concepción que tenían los andinos muy clara, que es la de la dualidad. A ver, los andinos, o nuestros antepasados, porque son los míos, yo soy cusqueño, como usted bien sabe, ellos consideraban, todo lo veían en términos duales, ¿no? En términos de arriba y de abajo, en términos de bien y mal, en términos de día y noche, de oro y plata, etcétera. Y el culto de Pachacamac era un culto destinado a una de estas dualidades con las que ellos entendían el universo. El universo lo entendían en el día y en la noche. En el hombre, en la mujer. En el sol y la luna. En lo de arriba y lo de abajo. Ahí vienen los Sur en Cusco y los Ana en Cusco. Pachacamac era una deidad de la noche. Era conocido como el Señor de los Temblores. Fíjese usted. Era tan conocido como el Señor de los Temblores que ese mismo nombre que le ponían a Pachacamac luego pasa al Señor de los Milagros. ¿Por qué le digo esto? Porque era un dios al que los nativos, cuando llegan los españoles, se sorprenden que era un dios al que no le pedían cosas, no le pedían bendiciones, señor Antauro. ¿Sabe qué cosa era lo que le pedían? Papito, no hagas lo malo, no te molestes, porque tu molestia me causa el terremoto, me causa la sequía, eres un dios al que hay que tratar correctamente. No es una perspectiva española, esa es la perspectiva de los propios lugareños. El culto a Pachacamac, además, era un culto poderosísimo. Llegaba gente de todo el continente, era como la Meca. Incluso han encontrado, tanto así que han encontrado que alrededor de la zona religiosa han encontrado vestigios de mercadillos, de pueblecitos, de carpas, de campamentos, porque la gente se quedaba a vivir ahí. ¿Y qué cosa era lo que le pedían a al Dios? Siempre le pedían dos cosas: que no haga el mal y que le cuente el futuro. Era un oráculo. Y tú tenías que entrabas de la siguiente manera: entrabas con un peso. Tenías que entrar desnudo, habiendo hecho un ayuno de 30 días. O sea, usted, Antauro, quería ir y tenía que ayunar 30 días a pan y agua. Y entraba desnudo con un peso, de manera que tú entrabas al lugar donde estaba Pachacamac, arrodillado prácticamente a gatas, en humillación. ¿Y sabe qué cosa era lo que encontraba? Era un ídolo. Era un ídolo tallado en una madera que gustaba, que hablaba con la gente. Señor Antauro, es sorprendente esto, ¿eh? El ídolo se comunicaba con la gente, le hablaba y le respondía las cosas que ellos les preguntaban. Pero era eso, era un ídolo. Solamente le paso la palabra a usted ahora. Cuando llegan los españoles, yo estoy en desacuerdo con la Iglesia Católica, repito de nuevo, y me parece que hubieron hombres buenos, pero la gran mayoría de esos fueron unos píos. Hubieron hombres buenos, ¿ah? Hubo gente que reclamó el maltrato a los indígenas, que reclamó el maltrato a la cultura antigua, cómo se destruyó la cultura. No tenemos ni siquiera idea de cómo se manejaban los quipus. Qué bueno hubiese sido aprender a leer quipus, ¿verdad? ¿Sabe qué cosa es lo que pasó cuando llegaron los españoles? En el imperio, una de las principales cosas que sustentaban la religión eran las huacas y los cultos idolátricos como los de Pachacamac, porque eran espíritus que le hablaban a la gente audiblemente. ¿Sabe cuándo se callaron? El día que una Biblia llegó a estos parajes. Cuando una Biblia llega acá, nunca más volvieron a hablar. Tan es así que las crónicas indican que poco antes de que lleguen los españoles, el propio Huáscar empieza a tener unos sueños y el propio sacerdote principal del Cusco empieza a tener unas visiones. Y sus dioses, el dios que ellos adoraban, les dice: va a llegar un dios mayor, un dios más grande y un dios más poderoso que Pachacamac, que Huiracocha, que Inti y que todos los diosesíos tribales que tenían.
al punto de que se va a acabar. Ahora, antes de continuar, ¿qué opina usted de lo que le he dicho? Bueno, Dele. pienso que es una versión, en gran medida, es una versión de parte. Dale, no, me gusta. ¿no? Pero de la parte contraria a nuestra perspectiva pachacamista. Entonces, tú has hablado de cuando llega la Biblia, ya has repetido lo que dice César León, los demonios del Perú callaron, ¿no? O los Pero cultos, digamos. ahora yo te digo, pero la Biblia llegó un poquito antes que llegara Gonzalo Pizarro. Llegó primero a Cajamarca, en el encuentro de Pizarro con Atahualpa, y ahí está el Fray Valverde, que fue el primer obispo del Perú, que enseña la Biblia públicamente por vez primera en el Tahuantinsuyo. Atahualpa se la da. A Atahualpa. Y ahí, si tú lees bien las crónicas, vas a ver que la orden de ataque de las fuerzas occidentales cristianas y contrasubversivas contra Atahualpa, la orden de ataque la da el primer obispo del Perú con la Biblia en la mano, que fue Fray Valverde, y grita: Santiago, a ellos. Yo los absuelvo. Claro, y es más, Valverde les exhorta a los soldados españoles que hirieran de tajo y revés para no quebrar la espada en el cuerpo del indio. Esas son las primeras palabras que dijo el primer obispo del Perú en el nuevo Tahuantinsuyo por cristianizar con la Biblia en la mano, a sangre y fuego. Porque el cristianismo en el Perú no ingresa con apóstoles como San Mateo, San Luis o con referéndum, no, ingresó a sangre y fuego. Como si fueran de una guerra santa, como cuando los cruzados entran a Jerusalén y masacran a toda la población musulmana. Bueno, algo así sucede acá en el Perú. Y tal es así que llegan al Vaticano de los Incas, que es el Pachacamac, y ahí al Papa de los Incas, que era el Huyacuma, lo queman vivo. Entonces, este es el gran mensaje cristiano que llega por primera vez en el Perú. Bueno, es un mensaje ciertamente reprensible, ¿no? Es un hecho histórico. No, Claro. es absolutamente reprensible lo que usted está diciendo. Es que es verdad. Es verdad, A ver, totalmente. no es mentira que ellos llegaron. O sea, a ver. El cristianismo no entra por referéndum acá, Lo que entra pasa, sangre y lo fuego. que pasa que nosotros tenemos que diferenciar, Mayor. Usted está proponiendo un regreso a un culto que ciertamente no es cristiano. O sea, de cristiano no tenía absolutamente nada. Yo creo que tenía bastante. A ver, vamos a definir ahorita qué cosa es cristianismo. Primero, vayamos, yo creo que una religión tiene tres elementos, Ajá. ¿no? La escatología, que es un concepto sobre el destino final del hombre Las en el cosas que han universo, de venir. sus ritos y sacramentos y su historia sagrada. Ok. Claro, el pachacamismo tenía sus ritos y sacramentos, tenía su historia sagrada. Ya, ¿no? pero eso no es No, cristianismo, pero entonces pues. ahí lo que voy. Yo cuando impugno el cristianismo, lo impugno en su manera de aplicarse, pero nunca impugno los 10 mandamientos. Para mí los 10 mandamientos son patrimonio no del cristianismo, sino de la humanidad toda. ¿Me quiere decir usted Porque que el ¿quién va a pachacamismo estar? que está defendiendo impulsa el cristianismo en el fondo? No, yo pienso que ninguna religión tiene el monopolio de la bondad. Eso es lo que quiero decir. Entonces, Ya se para parece ser usted al un Papa buen hombre, Francisco, que dice que o sea, todos los yo caminos llegan a pienso Dios. o sea, me da la impresión que cuando lo que tú me narras es que en el Perú era un reino del infierno, todos éramos unos malvados, los incas eran unos miserables, y tuvieron que venir San Pizarro con San Almagro y con San Luque para a estos diablos que éramos nosotros volvernos o tratar de volvernos angelitos. Correcto. Yo creo que no creo es que hay así. una lectura Yo creo que equivocada. no es A así. ver, no son el imperio incaico no era el infierno y tampoco era el paraíso. Como España. Como el Vaticano, España, como Europa, igualito, o porque sea, ahí todavía había inquisición, eran seres quemaban humanos, mujeres vivas exacto. acusándolas de brujería, castraban niños hasta 1915, los castratis, los castraban para que mantengan los Totalmente de coros acuerdo. los Yo estoy de coros, acuerdo con usted. ¿no? Yo soy evangélico, De la además Lógico. soy medio radical a la hora de hablar de ese tema. Así que estoy de acuerdo Entonces, si con hablamos usted. de barbarismos, con mucho cuidado. Ok, Porque Pizarro era más bárbaro que Atahualpa. Exacto. Lógico. Me ha hecho usted recordar algo. Cuando hay una crónica también escrita por españoles, ¿ah? Que dice, acá en el Cerro San Cristóbal, a los que vivían en Lima, les dicen, oye, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que abajo de la iglesia mayor, de las iglesias mayores, estos indígenas que vivían acá han escondido sus
sus ídolos abajo, los han metido abajo. De modo que cuando ellos se están arrodillando ante el altar, no se están arrodillando realmente ante la cruz, ni ante la imagen del santo tal o cual. Se están arrodillando ante sus huacas que están metidas abajo, sus cerámicas, sus muertos, sus huesos, etc. Van y se lo preguntan al curaca de turno y le dicen, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te estás arrodillando ante los ídolos? Y el hombre muy inteligente lo que le responde es, ¿y cuál es la diferencia que yo me arrodille ante mis ídolos o que me arrodille ante los tuyos? Tú me dices a mí que soy un idólatra, pues tú también lo eres. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que lo que llegó acá, señor Antauro, quiero pedir respeto, pero estamos en el tema, tengo que mencionarlo, no fue el cristianismo original, el cristianismo bíblico, el que causó esa explosión en el siglo I que hizo que esto llegara pues, hasta la corte del emperador en cuestión de años. De 4 siglos. No. Tendríamos que extendernos. A ver, hay vestigios. Recién en el siglo IV, Roma reconoce al cristianismo como religión oficial. Estás hablando de parte también, eso es una mentira, ¿no? ¿Pero esto lo dice la historia? No, a ver, te voy a contar un detalle por favor. chiquito. Mira, Antauro, mayor. Te quiero tutear porque te tengo Con todo gusto, simpatía. gusto. En este No hay momento me problema. estás cayendo bien, entonces te quiero tutear. A ver, en el año 40, fíjate, 40 del año 40, 7 años después de la muerte de Cristo. digamos, hace 50 años han encontrado un mojón en Nazaret, un pedazo de piedra escrita en latín y en griego, y se han dado cuenta que por el tipo de escritura es una piedra que fue escrita en el año 40. ¿Ok? Se llama el Decreto de Nazaret. Búscalo, se llama el Decreto de Nazaret. ¿Qué cosa decía en el lugar de Nazaret? Decía lo siguiente: yo, emperador Claudio, por la potestad que tengo, etcétera, etcétera, ordeno la muerte de todo aquel que entre a una tumba, robe un cuerpo y se lo lleve y luego haga creer que ese cuerpo ha resucitado. Eso es un delito de muerte. Tienen que respetar a los muertos y todo lo demás. No te voy a hablar en ese sentido de cristianismo. Lo que eso indica, evidentemente en el sentido cristiano lo dijo, que decir que ese hombre ha resucitado y eso que lo hagan con cualquier otro, eso va a ser pena de muerte. ¿Por qué? Porque en el año 40, la idea o la noticia de que Jesús había resucitado llegó hasta la propia sede de Roma, en donde estaba el emperador. O sea, no te estoy hablando de que si Constantino sí o Constantino no. Ese es un tema en debate que ciertamente creo que también estás equivocado ahí, pero no vamos a hablar de eso. Yo lo que te quiero decir es que lo que ocurrió en ese momento en el que ese carpintero de Nazaret, que muere crucificado afuera de la ciudad como un vil delincuente, la noticia de que ese hombre había resucitado de verdad fue tan impactante, Antauro, fue tan grande, que llegó incluso al centro del mundo en cuestión de años. Ese hombre había resucitado. De modo que ahora, tú me dices, de alguna manera Pachacamac se parece el culto pachacamista se parece al cristiano. De alguna manera. Pues si lo razonamos así, también el budismo se parece al cristianismo, claro, y todo. Claro. Pero eso no es el cristianismo. Estás entendiendo mal. Bueno, yo entiendo toda religión. Te voy a explicar ahorita. Dale. Bueno, yo creo que toda religión busca el bien. Es una manera en que el hombre tiene una doctrina en cual identifica el bien y el mal, aspira al bien. Cada pueblo tiene la manera de interpretarlo y de enfocarlo, cada cultura. En Europa, en el Medio Oriente, se dio el fenómeno del cristianismo, como en el Asia, en el Medio Oriente también el islamismo, el budismo, y acá, como todo nuestro proceso cultural autónomo fue cortado abruptamente en 1532, y encima los quipus hasta ahora no han sido descifrados. Entonces, en verdad, tenemos que recurrir al campo de la antropología o de la arqueología o de la lingüística para tratar de saber cómo era realmente nuestra sociedad hasta antes de 1532. Entonces, yo veo en las crónicas de Huamampoma, que era un indio que aprendió castellano y como no dominaba bien el alfabeto, a veces se auxiliaba con dibujitos. Era escrito con dibujitos. Y él narra cómo era el calendario incaico y, por ejemplo, el mes de octubre, que es el mes morado que conocemos, y que son las procesiones actuales del Señor de los Milagros, del Cristo de Pachacamilla, ya se daban en la época incaica. El mes de octubre era el mes de las procesiones.
y tú ves los dibujos, están como ahora con sus mantos, como si estuvieran en el Señor de los Milagros. Entonces, yo otra vez voy a repetir la frase de Rostowski. El Pachacamac, el Señor de los Milagros no es otra cosa que el Pachacamac vestido de cristiano. Y todas ¿Sí? esas multitudes que llegan hasta el delirio detrás de la divinidad, en verdad son las mismas multitudes, ahora un poco más mestizas, que las que llevaban en andas o celebraban también al Pachacamac. Es decir, en la visión popular, simplemente el Pachacamac ha sido sustituido por el Cristo. Entonces, en este país mestizo que somos nosotros, y aquí 20 generaciones después del choque de civilizaciones entre Pizarro y Atahualpa, bueno, hay una posición etnonacionalista de rescatar esa visión religiosa de nuestros ancestros, ¿no? Y en ese aspecto nosotros consideramos que el cristianismo en el Perú en 500 años se ha mistificado. Se ha mistificado. Inclusive, cuando yo observo a una organización político-religiosa como el FREPAP, como el ataucucismo, yo veo un claro ejemplo, cómo han mezclado el Antiguo Testamento con el Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya y toda la idiosincrasia incaica. Ha salido una mezcla. Entonces, yo estoy viendo estos fenómenos en el Perú. Es más, es un partido teocrático, no le estoy haciendo propaganda al FREPAP, pero es una realidad. Es el único partido teocrático tahuantinsullano según sus estatutos. Entonces, yo ahí veo un ejemplo de sincretismo religioso. Veo ahí un ejemplo de sincretismo religioso como otros que se están dando. Por ejemplo, el señor de Coyurriti. El señor de Coyurriti está ahorita, es un meteorito que cayó en esa zona. La iglesia ha construido una capilla, pero ese meteorito, así como la Meca, que es otro meteorito, era celebrado, era parte de culto ancestral. Ahora el catolicismo lo ha camuflado, se ha apoderado de él y ha mezclado su religiosidad católica con el culto antiguo de nuestro pueblo. Entonces yo veo ahí otro modelo de sincretismo. Entonces veo que el cristianismo químicamente puro llegado de la matriz del Vaticano, acá se está erosionando y está saliendo una nueva religiosidad que mezcla lo mejor de ambas, porque ambas hay bondad. Los 10 mandamientos son hermosos, pero no necesito ser cristiano para honrar a mi padre y a mi madre. Tampoco necesito ser pachacamista para aplicar el amazú, el amayú y aquello. Esas son cuestiones naturales de todo ser humano. Es lo que yo quiero decir. Antauro, acabas de hablar del cristianismo químicamente puro. Así es. ¿Te puedo explicar qué es el cristianismo químicamente puro? Bueno, el que sale de la boca de Cristo directamente. El que sale de la Biblia. ¿Te lo puedo explicar? ¿Me permites? Claro, estamos... 2 minutos para explicarte qué es el cristianismo aprendiendo también, químicamente. Mira, a ver. La verdad, yo creería lo que tú estás diciendo al 100% si es que no fuese cristiano. Okay, estás hablando cosas muy sensatas. O sea, es muy, digamos, lógico lo que tú estás diciendo. Hay un sincretismo, sí es verdad. Hay un decálogo o un catálogo de leyes morales, tanto en un lado como en el otro, sí es verdad. Pero permíteme hablarte con amor. Porque eres un tipo al que yo yo entiendo lo que tú has vivido. Entiendo la cárcel, entiendo los enemigos, entiendo lo de tu hermano que ha sido... No te quiero agarrar por el sentimiento, porque acá yo te digo las cosas de frente. O sea, yo entiendo, porque yo también lo he pasado. O sea, yo también soy un tipo con cicatrices, con heridas, con temas familiares, con temas, etcétera. Así es la vida, pues, ¿no? Así es la vida. Ok. Mira. La realidad de las cosas es que solamente hay 2 religiones en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Un tipo de religión con la que tú te ganas tu bondad, te ganas tu salvación, tú haces tal cosa, haces tal otra, y así te ganas tú, etcétera. Mandamientos. Haz esto porque te tienes que salvar, tienes que hacer tales ritos, tienes que cumplir tales normas, tienes que cumplir tales mandamientos y te vas al cielo o al no sé, pues al paraíso o al nirvana o al Valhalla o como quieras llamarle, ¿okay? O al paraíso inca, etcétera. Y hay otra religión en el mundo que es la religión en la que tú no puedes ganar nada y todo lo que se te da es por gracia, por regalo. Una religión te dice, el hombre tiene algo de bueno. Es la religión del mundo, es como los cristianos lo entendemos. Es la religión en donde
el hombre tiene un poco de bueno, que está un poco desfigurado por las cosas malignas y el mundo y las influencias, pero en el fondo de su corazón, el hombre es bueno. Eso es bastante católico, es bastante hindú, es bastante pachacamista, es la religión como lo entendemos los cristianos, es la perspectiva del mundo. Eso es el mundo. Eso Pablo lo dice, eso es satánico, eso es animal, eso es mundano. A ver, permíteme decirte por qué. ¿Cuál es la otra perspectiva, Antauro? La otra perspectiva es la que le dice al hombre lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo eso son todas las religiones del mundo, incluido el pachacamismo, el catolicismo y todo lo demás. La otra es la perspectiva bíblica que le dice al hombre, no hay ni siquiera uno que sea bueno. No hay ni siquiera uno, ni siquiera yo. O sea, yo en primer lugar, yo me pongo ahí primerito en la cola, la verdad, porque yo conozco cuáles son mis debilidades y mi disposición a hacer lo malo. Y segundo, todo lo demás, Antauro Humala y Alan García y Keiko Fujimori y el Papa y el ministro y el pastor, tal o cual que puede haber cometido pecados y que no es cristiano, en fin. La otra posición religiosa es la que el hombre tiene una necesidad de salvación porque ha infringido una ley eterna y no la puede pagar. No la puede pagar. De la misma manera como un violador de niños se tiene que ir a prisión por haberle hecho eso a un niño en 5 minutos, así haya tenido una vida espectacular, él se va a ir a prisión igual, ¿verdad? No significa que porque él fue bueno toda su vida y lo trató al niño mal 5 minutos no se va a ir, no. De la misma manera es en el cristianismo. En el cristianismo el hombre no puede pagar un delito que ya cometió contra una ley moral ante un juez justo, que es más grande que Pachacama, que es más grande que el Señor de los Milagros, que es más grande que Odín, que Alá, que cualquiera, que Zeus. Es un juez perfecto, que no va a tener por inocente al que cometió el delito. De modo que ahora la salvación es un regalo. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz al morir por Antauro Humala fue pagar el precio del pecado que Antauro Humala había cometido, porque todos hemos cometido pecados. Yo quisiera hacer una observación. Yo también he leído la Biblia con mucho interés, me parece que es didáctica, es hermosa leer la Biblia, es amena, es sabia. Pero también yo recojo un fundamento del cristianismo, el pueblo elegido de Dios. Habla del pueblo elegido de Dios. Y el pueblo elegido de Dios, el que desciende de Abraham y de Sara. Entonces, si hay pueblos elegidos, hay pueblos no elegidos, por lógica. Entonces, yo que soy de idiosincrasia tahuantinsuyana, cobriza, de ancestros cobrizos, cholo, y no soy hebreo, no soy judío, no nací en el Medio Oriente, no nací en Palestina, en el territorio ahora llamado Israel. Entonces yo me considero que no soy parte del pueblo elegido de Dios. Yo soy parte de los pueblos no elegidos. Entonces, me considero que ese mensaje no está dirigido a mi idiosincrasia, a pesar que es un hermoso mensaje. Bueno, es que no te lo he terminado de decir completo. Claro, pero eso no quiere decir que yo rechace el mensaje. El mensaje es muy bueno, pero es para el pueblo elegido de Dios. No es para los pueblos no elegidos. Y Jesucristo, que para mí fue un revolucionario, ¿no? Fue de alguna manera un nacionalista. Fue un nacionalista en cierta manera, porque está contra el César. Está contra el César y reivindica a su pueblo, y tal es así que termina crucificado. Entonces, del punto de vista etnonacionalista, yo también tengo mis fundamentos. Yo considero que la religión no es el opio del pueblo. Creo que la fe mueve montañas. La religión es algo que fortalece el espíritu popular. Pero todo pueblo tiene derecho a interpretar a ese creador de acuerdo a su imagen y semejanza, no con imagen y semejanza ajena. Es por eso que di el ejemplo al comienzo. 500 años de cristianismo en el Perú ha producido 2 santidades: la criolla blanca Rosa de Lima y el mulato Martín de Porras. ¿Y los cholos qué? El amén nada más. Y eso no solamente es en la religión, hasta en el deporte. El clásico, Alianza U. Los esclavos fraternizándose con sus patrones blancos, y los cholos ¿qué? La barra brava. Entonces, a eso voy, ¿no? Falta identidad cultural en el Perú.
Y definir esa identidad implica también replantear la función del cristianismo en estas tierras que acá fueron cristianizadas a sangre y fuego. Están en las crónicas también establecido que tú has hablado de los encomenderos, que tenían que cristianizar, tenían que bautizar. Y en el bautizo es arcabuzazo limpio. Eso lo describe Garcilaso y César de León. Aquel que no aceptaba el bautizo era víctima de un arcabuzazo. Entonces, para explotar también a la indiada, digámoslo así, tenían que el español, el cristiano, bautizarle, quitarle su apellido y darle el suyo. Si esa de Leo, Guamán Poma de Ayala, Ajá. ¿qué de Ayala tiene? Es Guamán Poma, de Ayala es el español que lo bautiza. Entonces comienza la falsificación de los apellidos masivamente en el Perú, porque si no, entonces, Sí. por favor. No, termina la idea, por favor, termina la idea. No. Entonces, en otras palabras, para resumir, yo creo que acá tenemos que, primero, creo que el catolicismo tiene que rendir cuentas en el Perú históricamente. Creo también que un gobierno que reivindique la identidad nacional tiene que romper con el acuerdo del concordato con el Estado Vaticano. Creo que acá tiene que resurgir una iglesia emancipada de la matriz del Vaticano. Y esa iglesia emancipada de la matriz del Vaticano debe ser una iglesia sincrética, que mezcle tanto la religión ancestral andina, el Amazú, el Amayuya, la Maqueya, con los 10 mandamientos que son universales. Entonces tampoco estoy diciendo que salga Pachacama y Cristo y salga una nueva deidad, ¿no? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que acá no es un requisito ser cristiano para ser un buen hombre. Es lo que yo sostengo. Antauro, eso está en contra de la Biblia. Puede ser. A ver, permíteme explicarte por qué creo que estás hablando en contra de la Biblia. Yo no soy cristiano, yo soy pachacamista. Yo lo sé. Y respeto mucho la Biblia. Si por ahí he chocado, bueno, voy a tratar de estudiar y enmendar. Yo no me voy a ofender, al contrario, es tu punto de vista. Yo respeto tu manera de pensar, pero no es que estés equivocado desde tu perspectiva, sino que estás faltando a lo que consideramos muchos cristianos es una verdad objetiva. A ver, ¿cuál es la verdad objetiva? Has dicho varias, te has equivocado varias veces. Una de ellas es que has identificado, no quiero herir susceptibilidades, voy a entrar en este punto sencillamente para rebatir lo que tú has dicho, en el asunto del pueblo de Dios. A ver, está bien, sí, yo sé que Israel es llamado el pueblo de Dios, eso es verdad. Elegido de Dios. Elegido, perdón. Sin embargo, permítanme por favor hablar no me interrumpan en el esto. Pedro, al que nos llaman el primer papa, nosotros lo llamamos el apóstol Pedro, un grande, una de las columnas, él escribe una carta, 10 o 15 años después de la muerte del Señor. ¿Qué cosa es lo que dice en esa carta? Se le envía a los cristianos que están regados por todo el mundo. Le dice, ustedes son el linaje escogido. No se le está escribiendo a Israel, está diciendo a los cristianos. Ustedes son linaje escogido, verdadero sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se lo está diciendo a los cristianos. Cuando Cristo muere en la cruz, Antauro, Cristo no fue simplemente un patriota o un nacionalista o etcétera. Él vio más allá de este mundo. Eso es lo que yo te invito, Antauro, que veas. Mira más allá de este mundo. Te vas a morir pronto y yo también me voy a morir pronto. O sea, los 80 años que vivimos en la vida son poquito. La vida del hombre es como la hierba, que hoy día está y mañana ya no está. Es como la niebla. Hoy día estás aquí, Antauro, y mañana quizás ni siquiera llegas a la candidatura o quizás yo ni siquiera llego a la candidatura. Así es la vida del hombre. Cristo vino para morir, para que tengamos una vida después de la muerte, pero una vida plena. Permítame cerrar esto. El punto es Cristo el Señor. El punto fue ese hombre que se entregó a sí mismo a morir por causa, para que tú, Antauro, puedas vivir. Y por eso ese es el ofrecimiento que te vengo a dar ahora, Antauro. Antauro, es gratis. Si tú le rindes tu vida a Cristo, hoy,
en este momento, el ofrecimiento es no solamente una vida plena después, sino es una vida plena ahora. A ver, no cometas un error. Yo se lo ando diciendo a los candidatos que me encuentro, a Philly Butters, a todos, no sé, Calderón todavía no es candidato, pero a todos los que me puedo encontrar digo lo mismo. No cometas un error. En tu caso es uno que puede traerte no solamente maldición al país, te puede traer una maldición grave a ti. Y lo que tú has vivido en la cárcel y todo va a ser el paraíso en comparación de lo que puede venir después. No te quiero amedrentar ni tratar el sentimiento. Sencillamente te quiero solamente terminar de leer un versículo para que lo consideres y me das tu respuesta. Antes digo, lo dice Pablo, se lo dice a los Corintios, 30 años después, 40 años después es el episodio ese en el camino a Damasco en donde vio al Señor. Le dice, después de todo esto, le digo que lo que los gentiles, es decir, los que no son creyentes, sacrifican, en realidad lo que los gentiles sacrifican a un ídolo, en realidad lo están sacrificando a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos, y eso es lo que yo te digo, Antauro, o vas a provocar a celos al Señor. ¿Eres tú más fuerte que Él? O sea, ten cuidado con eso del Pachacamac. Bueno, eso que tú me dices es cierto, pero que está escrito en el Antiguo Testamento. El Señor es un Señor celoso, es un Dios celoso, es un Dios feroz. Mira nomás las andazas de Aarón, el hermano de Moisés, cómo conquista sangre y fuego la tierra prometida, cómo entran a Jericó, cómo entran a Jai, no dejan hombre, mujer, niño, anciano, vaca, perro, oveja, ser vivo, por orden de Yahvé. Entonces, claro que es un Dios feroz, es un Dios celoso. Entonces, y también, con respecto a los gentiles, yo también lo he leído mucho a Pablo, ¿no? Y Pablo tiene el talento de, una vez que termina, a mi entender, el proselitismo nacionalista de Jesucristo, que es un liberador de su pueblo elegido. Bueno, a la muerte de Jesucristo sus apóstoles se encargan de expandir ese pensamiento. Y el más destacado es Pablo, Saulo, que era un perseguidor de cristianos y después se convierte en un apóstol cristiano. Y él exporta el cristianismo a lo que queda del imperio romano. Y a los gentiles les exporta. Bueno, eso es lo que yo entiendo, es lo que he leído. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y los gentiles son los que no son del pueblo elegido. Claro, o sea, no significa que está aceptando a los gentiles, lo que significa que él está yendo al lugar gentil a predicarles a ellos allá. Sale de Palestina y hace sus Se le dice apóstol de los gentiles, no porque afirma que los gentiles están en lo correcto, sino porque está yendo al lugar donde ellos viven a tratar de convencerlos. Claro, o sea, exporta la revolución cristiana, digámoslo así. Yo no sé si llamarla revolución. O sea, primero es una revolución nacionalista en el interior de Palestina, a la muerte del precursor, que es Jesucristo, una especie de Tupac Amaru. Sus discípulos se encargan de expandir ese mensaje, tanto que ha llegado hasta acá. Llega con Pizarro y con Almagro, 1500 años después de la muerte de Pablo. Y llega acá y lo primero que hace es decapitar, incendiar, quemar vivo a los religiosos, a todo el clero incaico. Y tú sabes que todas las iglesias católicas edificadas en el Perú, Bolivia y Ecuador hasta el siglo XVIII se han edificado sobre lo que eran las iglesias incaicas, que eran las huacas. Las huacas, etc. Tú sabes que el Coricancha está sobre el templo de los dominicos en Cusco, está sobre el Coricancha incaico. Sabes que la catedral había un jardín de oro ahí afuera. Y sabes que la catedral de Lima, en la plaza de Armas, está sobre la huaca del Rímac. De Taulichusco, claro. Entonces, que sí. Si somos gobierno nacionalista, yo digo, ¿qué hacemos como Coricancha? ¿Va para el Ministerio de Cultura para todos los peruanos o sigue siendo un pequeño monopolio de una congregación dominica? Está bien, eso es un tema político. Yo la verdad... Eso no es ser anticristiano. No, o sea, es un tema del gobierno. Lo que yo quiero ir más allá, Antauro. Mi hermano, puedes que seas presidente de la República. Hay una alta posibilidad que no. Vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Falta todavía bastante tiempo. Lo que decide el Pachacamac.
Ten cuidado, Antauro. Es que, en verdad, mira, Mauricio. Ten cuidado yo te con digo eso. A ver, lo que pasa, escúchame. Fabricio, escúchame. Lo que- es que Mira, estás- es que yo a pienso ver, dale, que dale, te voy a escuchar, yo dale. pienso que nosotros nos parecemos mucho, sino que le decimos a las cosas con diferente denominación. Tú estás convencido. Perdón, no te escuché bien porque me estaban hablando. Nos parecemos mucho, sino que nos referimos a una misma cosa con diferente denominación. Es que no. Yo no dudo de tu buena fe, yo no dudo de tu buena voluntad, pero tú no dudes tampoco de la mía. No, es que Simplemente yo no dudo a de ese que tú ser, quieres a hacer ese bien. ser supremo tú le llamas Jesucristo, yo le llamo Pachacamac, pero es lo A ver, mismo en a el ver, fondo a para ver, mí. A ver, es muy bonita la manera como pensar que tienes. Ok, te lo voy a decir claramente. Pachacamac Ajá. no resucitó. ¿Ok? Pachacamac, a ver, no es que yo lo crea como un loco que me lo metieron en la cabeza. O sea, las evidencias históricas, los textos antiguos, los reportes de los testigos que lo vieron están ahí. Ese hombre se levanta. Eso es lo que hace la diferencia de todo. O sea, yo podría hacerme pachacamista ahorita, maometano, budista, todo lo que tú quieras. Por eso que te digo, hay dos tipos de religiones. Hay una que es todo lo demás. Y hay otra, verdadera, es lo que consideramos los cristianos, que se basa en la resurrección verdadera, histórica, comprobable, de un hombre llamado Jesús de Nazaret en el primer siglo, en Medio Oriente, en tiempos de Tiberio César. Eso es históricamente comprobable. Bueno, es que Ahora, históricamente comprobado se denomina si hay una referencia escrita. sí, claro. Ya. Y no Bueno, solamente, pero perdón, también solamente un hay, paréntesis también hay chiquito. referencias escritas sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama No, Ocllo, es que esas no son sobre los referencias hermanos escritas. Aya. No hay referencias No, claro escritas. que hay, están las crónicas. Esos son leyendas que son recogidas 500, 600, 1000 años después. Te estoy hablando de documentos, papiros, encontrados de 20 años después, 30 años después, en donde los testigos dicen, yo he visto esto, nosotros comimos con ese hombre, nosotros caminamos con ese hombre, nosotros lo vimos muerto después de una muerte atroz, terrible, una masacre lo que le hicieron, y luego lo vimos vivo. O sea, es verdad. Eso es lo que partió el mundo en dos. Entonces, yo lo que te pido, te ruego, es que dejes esa cuestión del pachacamismo porque te va a traer maldición, Antauro. Y la maldición va a venir contra el país que quieres gobernar. No lo hagas. O sea, todo lo demás está súper bien. La verdad, estoy de acuerdo contigo en varias cosas. Mira, es más, si yo fuese tu asesor, solamente que si yo fuese tu asesor presidencial, te diría, cuñado, haz muchas de las cosas que quieras hacer. No dejes el libre mercado, dale fuerte acá. Haz lo que hizo Fujimori, fue más inteligente con todas las cosas malas que hizo. Tuvo cosas buenas, se dio cuenta por dónde tenía que ir y ha pasado a la historia. Bueno, Te persuadiría de eso, pero te diría, esa cuestión, esos son demonios. No tengas nada que ver con eso. yo Antauro. te puedo decir lo siguiente, Fabricio. Primero que sería descabellado tratar de implantar una religión por decreto. No creemos en eso, pero sí creo que es bueno plantear el debate. Creo que plantear el debate sobre la corriente religiosa que hemos de tener como pueblo es vigente. Y obviamente ahí el cristianismo tiene un gran significado porque es una presencia cultural de 500 años. Y yo diferencio mucho la manera como se impuso el catolicismo a la doctrina en sí del cristianismo. Y yo la doctrina en sí del cristianismo me parece fabulosa, pero me parece que es un monopolio no de un cierto sector de un pueblo elegido, sino de todos los pueblos. Entonces, para nosotros, ¿no? En la Constitución peruana, por decir actualmente, la vigente establece que hay libertad de cultos. Punto seguido, pero el Estado reconoce el aporte de la Iglesia Católica y le brinda su colaboración. Tal es así que, gracias al concordato, el Estado peruano le paga todos sus sueldos a todo el escalafón eclesiástico católico dependiente del Vaticano. Entonces, para nosotros, eso no está bien. Creo que la Constitución debe decir libertad de cultos y punto. El Estado no tiene por qué favorecer a ninguna opción religiosa. El Estado debe ser laico, a mi entender. Entonces, que el pueblo peruano tenga la total libertad religiosa por optar, tener una opción. En esas ofertas o ese reconocimiento de nuestra historia, obviamente también existe la opción pachacamista, que rescata lo mejor de la Mazúa, de la Mayuya, de la Maqueya, de la Minca, del Aine, de la Mita, y todas las enseñanzas. Como acá no se lee, yo considero
que acá tenemos un sumo pontífice y está escrito en Garcilaso, que es Manco Cápac. Manco Cápac, así como tú ya has visto que hay referencias sobre la resurrección de Cristo, también hay referencias escritas por los cronistas sobre las últimas palabras de Manco Cápac. Pero Antauro, es que el tiene problema es que no le- 700 o sea, años, 1000 años de diferencia, pues. Yo no te lo voy a imponer. O sea, no, desde que también vivió Manco es que ta- Cápac no, hasta mira, que se yo escribió respeto sobre él, mucho, estamos pero hablando de mira, mucho cuando tiempo. tú me dices de que Cristo resucitó, está bien, yo respeto esta creencia sí, de los no, no, cristianos. yo perfectamente, pero yo yo creo le que- pregunto yo creo a un que- musulmán si cree eso, no lo cree. Si le pregunto a un budista si lo cree, no lo No, cree. pero- Y estamos hablando de 2/3 de la humanidad. Exacto, pero Claro. estamos hablando en términos objetivos, ¿verdad? O sea, yo te Entonces, estoy exponiendo me parece prueba una historia objetiva. muy bonita, me parece hermosa, ¿no? Claro, sería triste que no fuera hermosa, pero también otros pueblos tienen otras historias también muy hermosas. Ah, Y no bueno, por eso sí. no podemos descartarlas y diabolizarlas. Si no estás conmigo, eres el demonio. Lo No que yo te podemos estoy- hacer lo así que te porque estoy estaríamos diciendo ya pues en la Santa Inquisición. No, lo que te estoy diciendo, Antauro, es que es, a ver, deberíamos sentarnos un día para que veas cómo vamos a la historia de mi país. O sea, me encanta, es más, lo que más me encanta es la historia prehispánica. O sea, creo que me gusta mucho y tengo muchos detalles en la cabeza sobre el tema. Pero no te estoy hablando de eso. Finalmente, acá cualquiera puede creer lo que quiera creer. Yo lo único que te quiero decir es, realmente arrepiéntete, realmente de corazón, y pon tu vida en las manos de Cristo y vas a ver. A ver, y si Él quiere te hace presidente no solamente en julio del 26, te hace presidente mañana. Él es el Señor. Él es el Dios soberano sobre Pachacamac, sobre todos. No te enemistes con Él. No lo provoques a celos. No te entregues a un culto demoníaco, porque eso es lo que fue Pachacamac. Mira, yo estoy seguro. Ahora, solamente para cerrar, está bien, yo te entiendo que es tu manera de pensar, no te quiero. Es más, yo estoy a favor de que se te permita a ti decir todo lo que estás diciendo porque tienes la libertad para hacerlo. Así es. ¿Te parece si entramos a un poco de llamadas telefónicas y vamos distensando un poco el asunto? Ya. Me parece bien. Cuando quieras, en privado, o cuando te sientas que el Señor te está diciendo, no hagas eso, y crees que te va a venir el tastás de arriba, búscame, de verdad. Me gustaría también hacerme cuando más tú amigo tienes tuyo. problemas, también búscame porque yo puedo invocar al Pachacamac que te ilumine, por si acaso también. Como quieras, está bien, me parece genial, pero quiero que sepas que esto es en buena onda y No, sí, búscame lo sé. incluso para hablarlo en Sí. privado, porque Sí, quiero hacerme más amigo tuyo. Lo para sé, decírtelo Fabricio, así. lo sé, te agradezco, de verdad. Ok, vamos a entrar a una llamada, ¿te parece? Entramos a una llamada. Sí, a ver, entremos a una llamada porque hay gente que quiere, no sé si saludarlo o no saludarlo a Antauro, pero igual, a ver, abramos los teléfonos. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, buenos días. Bueno, en principio deseo saber si se me escucha con nitidez. Sí, le escucho con claridad, caballero. Sé que está llamando desde Chimbote. Adelante, por favor. Sí, Fabricio, agradezco por la oportunidad. Te saluda Bruno Burgos de este pequeño espacio llamado Chimbote. Soy secretario o coordinador del Comité Ejecutivo de la provincia de Santa, precisamente de nuestro mayor, que lo tienes por entrevistado. Claro. Voy a, por favor, tratar de ser lo más elocuente. Breve, pero por también favor, breve, más, mi hermano, breve, porque estamos acá con el Antauro, con el mayor. Sí, le agradezco. Bueno, finalmente se precisa, yo rescato lo que dice el mayor, que somos una comunidad laica, la tolerancia ante todo. Y estuve escuchando muy atento la participación tanto tuya como del mayor. Sí, pues, no, tú dices que cuando llegó el aquí se instauró este sistema religioso. Pero yo acá voy a rescatar un gran y brillante pensamiento de uno de mis referentes intelectuales, Eduardo Galeano, ¿no? Él decía, más o menos así, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, que trabajábamos. Nos dijeron, recen o cierren los ojos y recen. Y cuando los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Y esto es un pensamiento para toda nuestra Latinoamérica, y es que debo sentenciar que la religión siempre ha sido utilizada para menesteres deshonestos civiles del caucásico, correcto, del europeo. Así nos subyugan, así nos esclavizan, de manera que debe haber tolerancia. Correcto. Y sí, recojo brillantemente la frase del mayor, donde dice que conquista tiene algo de cruzada. Muy bien, mi hermano. ¿Cuál era tu nombre?
para culminar, Bruno Burgos. Bruno, disculpa, Bruno, lo que pasa es que tienes 7 minutos al aire. Permíteme continuar. Muchas gracias, la verdad. Es correcto, lo que Galeano tiene es un Eduardo razonamiento Galeano. lógico correcto, Sí. pero eso no hace a la Biblia mala. Lo que lo hace Totalmente malos de a acuerdo. quienes actúan, al hombre. Eso Yo lo te hace digo, malo para al mí hombre. la Biblia debería ser lectura obligatoria, porque es sabiduría. Es sabiduría. Yo no, Tú le das, pero, no, Antauro, pero yo tú te le digo- das la Biblia al pueblo. Ajá. Tú le das la Biblia al pueblo. A ver, el pueblo va a despertar. ¿Ah? pero yo te digo, Ese libro es maravilloso y pero, abre mentes. pero a mí más me impacta la Biblia, pero me impacta igual los comentarios reales, porque también habla del tema religioso. Y no es, en síntesis, la moral incaica me parece que era más cercana a la moral de Jesucristo que la moral que tenía Pizarro. A ver, Le puedo- hay te otro puedo decir antaurista desde Cusco, creo. A ver, Sí, le damos el teléfono. A ver, dale. Adelante, por favor, desde Cusco. Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, señor Cajadillo. Desde Cusco estamos escuchando Radio Betel y para nosotros es fabuloso esta conversación que están teniendo desde la perspectiva religiosa. Usted sabe que en el Cusco tenemos una gran, somos una, como se dice, una fusión de lo religioso andino con lo religioso cristiano, pero tenemos nuestra esencia cultural y ahora que lo escucho al mayor Antauro Humala hablar de lo que es nuestra esencia ancestral y hablar de la religión que usted dice, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Nosotros los cristianos siempre nos hemos reconocido con el templo de Huiracocha, con el Coricancha, y ahora que habla con el pachacamismo, es fabuloso escucharlo y nos apertura bastante, ¿no?, a entender cuál es nuestra esencia espiritual. Asimismo, quiero decirle, señor Fabricio, agradecerle por esta gran apertura, porque creo solamente los periodistas que se llaman así pueden darle la posibilidad del debate. Y el mayor Antauro me parece que está muy preparado, pero muy preparado para cualquier escenario, porque yo nunca lo he visto, por decir, habla al señor Rafael hablar de estos temas religiosos, o al señor Acuña hablar de estos temas, pero Antauro lo habla con una facilidad y con un conocimiento muy, muy amplio de las cosas. Asimismo, quiero decirle que si bien es cierto, yo pienso que existe un solo Dios en el mundo, un solo Dios, que las culturas le han puesto diferentes nombres, ¿no? Yahvé, Buda o lo que sea. A nosotros en el Cusco no nos quita el derecho de que nosotros le digamos Pachacama o Huiracocha. Creo que siempre hay que tener tolerancia, respetándonos en este mundo, y los que profesan el etnocacerismo, porque yo los he escuchado y ellos tienen mucha tolerancia. Correcto. Muchísimas gracias por las palabras, señor Cajadillo. Correcto, muy bien. Solamente una pequeña salvedad. Pachacamac no era lo mismo que Huiracocha. ¿Eh? O sea, estamos hablando de sí, dos cosas diferentes. totalmente, de Y, acuerdo. o sea, no es que si nosotros decimos Pachacamac estamos diciendo también Huiracocha. No, No. son dioses diferentes, totalmente diferentes. A ver, quiero agarrarte y decirte un ping-pong. ¿Ya? No sé si entra una llamada más, me avisan, ¿no? Una llamada más. A ver, o sea que el día que haya un Tedeum no vas a ir. Preferiría el Coricancha o Pachacama. ¿Y qué vas a hacer en el Coricancha? ¿Un rito? ¿Qué Yo vas a creo hacer? que, mira, justamente... ¿Vas a matar una llama? No, sin burla, sino que mire, es una pregunta que te estoy haciendo. antes tú hiciste referencia a Cisa de León, que describe al Pachacama como un madero podrido. Pues si se trata de descalificar, nosotros también podemos descalificar, pero no se Lo trata que de pasa- eso, ¿no? Él describe lo que vio. Claro, porque también yo podría decir que la cruz es que los cristianos veneran un par de maderos cruzados. Ya lo dijeron, ¿ah? En la O- historia lo han y es dicho. más, quizás si Jesucristo hubiera muerto ahorcado, adorarían una soga. No, lo que decían incluso Entonces- era que los cristianos, lo que Claro. siempre nos han dicho, incluso en los Claro, primeros años, lógico. dijeron, estos adoran a un hombre con una cabeza de burro. Claro. Eso es una burla. Claro, ¿no? entonces, es más, podríamos ver un templo cristiano, yo lo veo de una perspectiva maligna, yo podría decir que es un templo pagano, donde rinden culto a un hombre torturado, ensangrentado. ¿no? La perspectiva Y- es Entonces, entiendo lo que si dice, se ya trata- lo han hecho en el sí, pasado. Claro, ¿no? entonces, esa caricatura que lanzan de ese madero maloliente que era el dios de los incas, de nuestros antepasados, yo lo veo ofensivo. A ver. Y yo lo puedo entender en Cisa de León, porque Cisa de León es parte de los conquistadores, no es parte de los conquistados. No en un periodista actual. No, es que tú no lo haces por mala fe, tú lo estás refiriendo a un cronista que lo escribió hace 500 años. Yo no estoy de acuerdo con voy eso. más allá, Antauro, Ajá. voy más allá. Yo no te estoy haciendo una caricatura, o sea, no lo veas como una burla, te estoy diciendo la verdad, es un demonio.
Es que No es una caricatura, no me estás estoy actuando burlando. como un inquisidor, Fabricio, como un Lo extirpador que te de estoy idolatrías. diciendo es... Pareces un es extirpador de idolatrías. No, pues un extirpador de idolatrías entraba con Me estás espada. diciendo- me espada, estás no. amenazando. Lo que te estoy diciendo es, Antauro, hay una realidad espiritual de la cual no te puedes sustraer. Por muy inteligente, o por muy poderoso, o por muy candidato, o incluso por muy presidente que seas, no te vas a poder sustraer de una autoridad superior. No vayas contra la autoridad superior. Eso es todo lo que te estoy diciendo. No es que yo me quiero burlar. El oyente, el último compatriota que participó del discurso, dijo una frase bastante sabia. Todos tenemos el único Dios, simplemente que los pueblos le dan diferente denominación. Unos les dicen Hay una llamada Jesucristo, más. otros le dicen Necesito las Yahvé, preguntas para el ping-pong, otros le si no, no lo dicen, podría hacer. Jehová, otros le dicen Alá y otros le decimos Pachacamac. Pero estamos refiriéndonos al mismo arquitecto supremo del universo, para mí. Sí, a ver, tenemos una llamada más, ¿verdad? ¿Sí? Desde Puente Piedra, por favor, adelante. ¿Qué tal? Nore Junior, quería hacer una consulta, Fabricio Cajadillo. ¿Cuál es la finalidad que están realizando esta entrevista a este personaje que realizó una traición al país, matando policías y que llegar al poder y las personas de ese tipo no creen en Dios? ¿Cuál es la finalidad de la entrevista que están realizando a este sujeto dándole tribuna? Para que llegue, no sé, a ganar votos, no sé, pero esa es la finalidad de Betel Radio. Quisiera con... A ver, la finalidad es, primero conversamos con el señor Antauro Humala porque sé que su manera de pensar, amigo mío, está creciendo bastante en el país. ¿Me Y permite ahí- responderle, señor? Sí, permítame responderle yo. Lo que pasa es que la manera de pensar del señor Antauro Humala, querramos o no querramos, está creciendo y la gente está escuchando una cosmovisión diferente, religiosa diferente. Y mi opción es traerlo acá al señor Antauro Humala, que me explique y darle yo las razones y que la gente escuche la otra versión de las cosas, para ver si es que alguien puede abrirle los ojos a alguien que puede estar creyendo que el pachacamismo es una cosa positiva para el país. Yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. En mi libertad de expresión lo estoy haciendo, ¿verdad? Ahora, a ver, dale. Bueno, este señor está recontra mal informado. Acá hemos venido a tratar un tema religioso, no un tema del andahuaylazo, pero si quiere que le informe, señor, infórmese bien, a esos 4 policías los mató Alejandro Toledo al mando del general Quiabra, al mando del general Gibovich, al mando del general Williams, al mando de los francotiradores establecidos en las alturas de Andahuaylas que acribillaron por la espalda a 4 policías. Así que, señor, infórmese bien y vaya a decirle eso en la Dirués al señor Toledo. Gracias. Bien, homosexuales, ¿sigues pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo, creo que es una aberración. ¿Qué quieres hacer con los homosexuales en el Perú? No trato el tema homosexual porque no lo considero un tema político. No considero que el tema de la sábana deba discutirse al lado del tema del hambre, del tema de la corrupción, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la agricultura, el tema de la pesca. No lo admito como tema político en la mesa de discusión. Pero con respecto a la homosexualidad, si me preguntas personalmente, lo considero una aberración. ¿Le vas a prohibir? Pero es una cuestión de la intimidad de la gente. Eso queda en su sábana. Ok. Y que se queden en el closet, Ok, que es el y mejor ya sitio. no está tan en intimidad de la gente porque ahora hay algo, por ejemplo, llamado Agenda 2030, que quieren convertir al mundo en un país, en un mundo mejor, supuestamente, más igualitario. Si eres presidente, Antauro, te lo van a imponer. Te van a seducir, te van a enamorar, te van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a súper apoyar, el país va a ir súper bien, vas a tener todo nuestro apoyo, pero tú tienes que añadir esta agendita de la ideología de género, esta cuestión del aborto, esta cuestión del calentamiento global, que es un bulo, eso es una mentira que se han inventado para tener poder. Te lo van a venir a decir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar la Agenda 2030, me imagino? Totalmente. Mira, ¿La vas a aceptar? No, la voy a rechazar. Mira, nosotros somos nacionalistas y para nosotros la contradicción principal ahora en el mundo no es entre izquierda y derecha, sino entre globalismos y nacionalismos. Entonces, siendo nacionalista, nos vamos a oponer a toda injerencia global. Si la Agenda 2030, promocionada por la ONU, atenta contra el proyecto nacional peruano,
obviamente en ese orden de prioridades la Agenda Pero ¿y 2030 si el tendrá que proyecto nacional subordinarse. peruano en concepto tiene que ver con la Agenda 2030? No, Porque no, lo que ellos bueno, te dicen es sostenibilidad económica, a ver, erradicación de la pobreza. Ese es el floro, pues, ¿no? Claro, claro. Esa es la careta con la que te pintan las cosas. Es que nosotros no creemos en los globalismos. Por ejemplo, toquemos la cuestión del cambio climático que se dice. El acuerdo de Tokio, el acuerdo de París, pero nosotros esa cuestión no tiene nada de, digamos, consecuencia, o sea, no hay nada efectivo al respecto. El calentamiento, el cambio climático sigue igual. Entonces todas las fórmulas que ha dado la ONU han sido un fracaso. Estamos viendo el COVID. Nosotros justamente por someternos a los lineamientos globalistas, el Perú tuvo mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, o sea, quedamos en el último puesto en el ranking, detrás de Haití, detrás de Somalia. Eso es por entregarnos atados de pies y manos a los dictámenes del globalismo vía la ONU. ¿Qué opinas de los incendios forestales, Antauro? Mira, he estado en la selva, he estado en Ucayali, he estado en Pucallpa y he visto el cielo. Yo pensé que era neblina. He estado 2 días. Es por humarea de los bosques. Es una realidad. Ya, pero ¿qué opinas? ¿Es por causa natural? ¿Es por causa humana? ¿Es por un nuevo orden mundial que quiere hacer pasar el calentamiento global como una urgencia para imponer sus reglas y están haciendo que los incendios ocurran de manera más feroz y todo el tema? ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que también hay mucho bluff de los medios de comunicación que exageran esa noticia. Yo soy del sur del Perú, igual que tú. Y la quema de pastos es parte de los meses de Sí, es octubre una y septiembre. cuestión Siempre se tradicional queman antigua, pastos para obviamente. renovar el licho. Entonces, acá me hace recordar los veranos en que toda la televisión se golpea el pecho por los huaicos. Huaicos en el Perú siempre hay en enero, febrero, marzo, en época de lluvia, siempre se caen carros al abismo. Entonces, creo que se está exagerando algo que pasa anualmente, no solamente en el Perú, sino en todos los países. Libre mercado. Bueno, para mí libre mercado es libre saqueo. Y justamente para nosotros somos opuestos a una economía en que el libre mercado se imponga al interés nacional. Para nosotros la respuesta es una economía proteccionista. Socialismo. Repito, proteccionista, ¿no? Socialismo, eso es socialismo. Proteger a nuestra producción, a nuestro empresariado de la competencia extranjera. Socialismo. No socialismo. Rusia no es socialista, Rusia es nacionalista. Pero tiene libre mercado. Pues Rusia, Pero adentro el mercado privado lo puede hacer sus subordina- el libre emprendimientos personales sin mercado hacerlo. El libre mercado lo subordina al interés nacional. Acá el interés nacional se subordina al libre mercado, porque no somos nación, en verdad somos colonia, o globocolonia, mejor dicho. A ver, ojalá que no le quites o sea, que no haya robo, pues no, o sea, quitarle lo que le pertenece al otro para asumirlo como propio ahora. Eso es un robo. Ese saqueo. Eso es también lo que hace el Estado cuando le quitas la propiedad a la privado. No creo, porque yo creo que quitarle Ahí sí Canal no. 2, quitarle frecuencia latina a un consorcio extranjero que administra un canal de televisión que horas y horas habla ante todos los hogares peruanos, yo quiero que expropiarles y entregarlo, por decir, a un gremio de sindicatos, Ya, pues, pero eso sí es más robo, justo, es más Antauro. democrático. No es robo. Claro, le está Mira, quitando lo que le no, pertenece a uno para dárselo al primero otro. que ellos no son dueños del espacio aéreo que es de todos los peruanos. Bueno, el espacio aéreo es una Estoy cosa hablando de la diferente. señal. Pero meterte al predio y expropiar y No, agarrar todo mira, esto es me que también- pertenece a es que mí. también tus deudas están endeudados. Sí, pero... No, o sea, a lo que voy. Antauro, eso no Esto se es, mira, hace. es que es Mauricio. Eso sí, Fabricio, moralmente es Fabricio. incorrecto. Eso sí Mira, es no, robo, yo lo Antauro. veo Ahí sí totalmente es correcto. robo ¿Sabes eso. por qué? Porque acá en el Perú, el Estado en sí, con sus 3 poderes, está putrefacto. El poder ejecutivo solamente para delincuentes de hace un tercio de siglo. El poder legislativo, 130 mamíferos que pueden ser linchados en cualquier población con toda justicia. El poder judicial, delincuentes disfrazados de jueces y fiscales. Y el cuarto poder tampoco es la diferencia. El cuarto poder, me refiero a la televisión de señal abierta limeña, Canal 2, 4, 5, 11 y 13, son cómplices en este desastre de los presidelincuentes. Mira nomás Canal 2, Canal 4. Pero ¿Quiénes eso son? no te da pero pie aquí para termino, aquí quitarle a termino. una persona lo que le los dueños de pertenece, esos pues, canales no Antauro. son peruanos. Eso es robo, eso es moralmente No, incorrecto. yo no Eso lo sí, considero robo, más bien o sea, es expropiar a los hay otra- expropiadores. tendríamos que entrar en la discusión Mira, de cómo es se que te haría, parece pero no le justo, puedes quitar la te parece propiedad a nadie. es que seguramente es una solidaridad profesional. No, porque no, tu no es gremio. una solidaridad, Yo lo es entiendo. mi moral cristiana Pero que mira, me dice que en no se roba. la televisión no existe hace 2000 años, existe hace 60 años. En el Perú la televisión llega en los años 60, va a cumplir 65 años. Desde entonces, los dueños siempre han sido extranjeros, salvo el Canal 7. Inclusive extranjeros que han desfilado por la salita del CIM. Y nos han puesto una televisión basura, antinacional.
Y sus líderes de opinión, que en verdad son políticos con careta de periodistas porque solamente habla de política. Me refiero en Canal 2 a Mónica Delta, que tiene 40 años en la televisión. Me refiero en Canal 4 a Federico Salazar y compañía, que tienen 30, 40 años en la televisión. Y son hijos de papá, son dinastías. Me voy a Canal 5, Canal 11, Nicolás Lucas, César Gil. ¿Cuántas décadas tiene la televisión? ¿Cuántas décadas? Y siempre hablan de política y dicen que no son políticos. Y siempre han apoyado a estos políticos, a estos presidelincuentes. Entonces son partes del hecatombe. Y son dueños, esas empresas, desde que se creó la televisión en el Perú, son dueños del espacio aéreo. A ver, y cuando Antauro, hay un gobernante que quiere expropiarlos y entregarlos al pueblo organizado, es que el término no es expropiar, no, no es Antauro. así, es justicia. Tienes que, no puede, a ver, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero cuando cruzas la línea, eso ya no se hace. O sea, ¿cuál línea? no le puedes quitar lo que le pertenece a otra persona por Y muy... cuando estos cruzan la línea y se van a la salida Hay- del CIM y reciben torres de millones de dólares, bueno, que se vayan a prisión. Esos no son ladrones, Tienen no que irse deben a estar prisión, presos, tiene que pero haber son una los dueños sanción. de la televisión. Entonces, yo considero que no es robarles, es hacer justicia Ya. contra estos miserables. Te pregunto. Porque estos son unos delincuentes que están administrando las telecomunicaciones peruanas desde hace 60 años. Ya, te pregunto, tú eres presidente de la República mañana. Generaciones con Correcto. estos miserables. Te entiendo eso. A ver, tú eres presidente de la República mañana. Sí. Y aquí en Betel Radio. Sí. En Betel, Ya. yo me encargo de empezar a hacer Yo no me una metería serie de con Betel Radio investigaciones. ni con una radio, me refiero solamente a O la Betel televisión Televisión. de señal abierta. Betel Televisión, Betel Radio. porque Pero no es de señal abierta. Nos vas a quitar No, la- Betel no tiene señal abierta, no tengo por qué meterme con Betel, porque no Bueno, usurpan el no territorio usamos nacional. la señal abierta, empezamos a usar el streaming, las redes, sí somos señal abierta, ojo, sí somos señal abierta. Entonces tendremos que conversar, me tendrán que explicar si usurpan el espacio aéreo. Te vas Lógico. a meter con una iglesia que tiene detrás a un Dios grande. ¿Te vas a pelear? ¿De verdad? Es ¿De que verdad es eres que tan nosotros insensato tenemos- que lo es vas a hacer, no, es que Antauro? el Dios cristiano No, es el mismo mensajero que el Pachacamac para nosotros, es simplemente diferente nombre. Ambos. Antauro, no lo hagas porque te vas a meter en un problema grande. Contra los cristianos, o sea, no te voy a comparar, por supuesto, tú no eres un delincuente, creo que por lo que se te acusó fue etcétera. Pero hay un dicho entre gente que se dedica a hacer lo malo. Cuando tú te encuentras, muchos cristianos no tenemos testimonio de eso, ¿sabes? Son experiencias que tenemos los cristianos. A mí me ha pasado como 2 veces. Me han querido robar. Y me ven la Biblia y los choros de la calle te dicen, oye, ¿sabes qué? No me quiero meter con un cristiano. No, ya, papito, pasa nomás. A mí me ha pasado 2 veces. Oye, no, yo no, con cristianos no, porque me pasa mal, a mi mamá le pasan cosas malas y me viene una enfermedad y me rompo la pierna. No, yo con cristianos no quiero tener nada que ver. Cuidado, ¿ah? Ten cuidado, Antauro, de verdad. Te lo digo como pata, como se dice. Como brother. A ver, siguiente pregunta. Keiko Fujimori, ahora con la muerte de su papá. Mira, Keiko Fujimori era primera dama el 29 de octubre del año 2000, cuando me sublevé por vez primera, en esa vez contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Susana Iguchi acababa de ser electrocutada por su esposo en la salita del CIN. Y Keiko es la que asume, haciendo causa común con su padre y contra su madre, asume el rango de primera dama. Es decir, yo ya me sublevé contra ella y contra su padre. Y cuando entraba al mando de 1.700 reservistas a Tacna en noviembre del año 2000, es que nos enteramos de la huida del japonés a su continente. Entonces quedó Keiko. Por consiguiente, si esta vez, en 2026, el destino nos pone frente a frente, bueno, los enocaceritas entramos con la convicción que ya la hemos vencido, con rebelión, y esta vez estamos convencidos que la vamos a vencer con los votos. A ver, sin embargo, sé que no crees tú mucho en las encuestas, pero hay encuestas de todos lados, ¿sabes? Que han aparecido en donde le dicen que el gobierno de Fujimori o los gobiernos de Fujimori fueron en un 60-62% positivos para el país. Al final, el saldo para la gente. No es que votarían, no es que son fujimoristas, sino que ven un poco, suman, hacen las restas, más y menos, y el saldo para una amplia cantidad de la gente en el Perú fue positivo. Pasó esto, hizo esto contra el terrorismo, reactivó la economía, guerra con Ecuador, modernizó el Estado. Positivo, le dicen. Hay 60% de la gente, es 50, Bueno, 40% de la gente, en fin. Yo impugno el resultado de esa encuesta que no conozco. Lo que sí yo puedo palpar en todas las regiones, particularmente del sur y del oriente que transito, hay un casi monopólico antifujimorismo. Casi es total el antifujimorismo. Es verdad, sí. Entonces, claro. Los extremos están ahí. Que hizo cosas buenas, mira.
Yo era soldado en la época en que Fujimori... Y son asume cosas la malas también, presidencia. Era teniente del ejército y yo te puedo decir que el ejército venció a Sendero Luminoso sin necesidad de Fujimori. Con Fujimori o sin Fujimori igual íbamos a vencer finalmente. Y más bien con Fujimori hubo la guerra del Cenepa. Y ahí tampoco fue una victoria. A lo sumo fue un empate. Tuvimos que ceder 1 kilómetro cuadrado hasta ahorita, ahí en Tihuinza, gracias a cortesía del general Quiabra. A ver, para terminar, ya para ir terminando, nos faltan 7 minutos. Oye, dice que has tenido un episodio medio complicado camino a Arequipa, Sí, te quisieron sí. matar, ¿cómo te Hubo dispararon? una balacera. Fue? A ver, ¿cómo fue eso? Eh, Cuéntamelo desde el principio, Bueno, ¿qué pasó? Yo hace unos 8 días hice un periplo a Arequipa, específicamente a 2 sitios. A Tía María, Valle del Tambo, donde... Buscando llegué- problemas, yendo a la meca del problema. No, Ya, no, dale, no, dale. no, solucionando problemas Sí, más dale, bien. es No, una chance nada solucionando más. problemas más bien. Porque el problema es la minera ahí. Entonces yo he ido con mis reservistas, hicimos un video frente al campamento de Tía María y ahí anuncié nuestra decisión, si el pueblo nos da su favor de el voto, expropiar Sauder Perú, Cooper Corporation. Porque como enocaceristas el año 2000 capturé Toquepala y apresé al gerente de la Sauder en ese tiempo y ahí metí el manifiesto rebelde. Entonces, nuestra posición siempre ha sido contra la Sauder, por explotadora, por contaminadora, por abusiva. En ese valle hay 9 muertos, hay cientos de judicializados, cientos de expatriados, cientos de requisitoriados. Hay 2 cementerios con mártires y es una despensa agropecuaria. Y nosotros, aparte de ser etnonacionalistas, somos econacionalistas, somos ambientalistas. Entonces, para nosotros, donde la actividad agropecuaria colisione con la actividad de la minera transnacional, sin miramientos, optamos por la actividad agropecuaria. Entonces, de ahí nos pasamos a Cerro Verde, en Arequipa mismo. Y también senté en mi misma posición, al frente de la minera. Y porque hice recordar a los arequipeños que Cerro Verde fue creada por Velasco como minera nacional. Y el japonés lo extranjerizó. Buena sea que lo hubiera privatizado y entregarlo a empresarios arequipeños, peruanos. No, lo extranjerizó, porque acá privatizar es sinónimo de extranjerizar. Entonces, al regreso ya de Arequipa hacia Camaná, antes de llegar a Pedregal, mi comitiva, que eran 4 camionetas, yo voy en la segunda, el resto son mi seguridad, fue interceptada por una camioneta de la minera Cerro Verde que salió de una parte de la carretera de la Carrozable. ¿Tienes la placa? Sí, dejó cruzar. ¿Me la dejas la placa para darle vuelta? Tenemos toda la descripción. La placa no la logramos tomar, pero tenemos toda la descripción. Y ahorita he dado mi declaración ante la Fiscalía y la División Antihomicidios contra Homicidios de Arequipa. Entonces, esa camioneta de la Cerro Verde dejó que pasara el primer carro de mi seguridad y se puso transversalmente en plena Panamericana y hemos pasado a centímetros de esa camioneta a 120 por hora y hemos terminado despistados. Si el chofer no tenía la experiencia del conductor, lo desbarrancaba. Terminamos al borde del abismo. Y las otras 2 camionetas que también venían a alta velocidad han tenido que despistarse hacia el cerro y una casi se ha volteado. Esta camioneta de la Sauer se metió a la carrozable y nos disparó 3 veces. Hizo 3 disparos. Mi seguridad ha tenido que bajar y ha respondido el fuego. Esa camioneta se ha metido por la carrozable y se ha ido directamente al campamento de Cerro Verde, que estaba a 2 kilómetros visualmente. Y es decir, hubo una balacera. Entonces, después de recomponernos del shock, hemos seguido el periplo y ahí se nos ha alcanzado una camioneta de la policía de carreteras y nos ha escoltado hasta Pedregal. Ahí es donde he estacionado y efectué la denuncia ante el comisario del lugar. Hemos salido de ahí y la policía de carreteras nos ha escoltado hasta Lima. Eso ya está en poder de la Fiscalía. Bueno, eso es intolerable. A ver, una cosa como esa no la podemos tolerar. Si No, eso es verdad, si claro, es pero realmente es cierto. normal en las mineras. Las mineras asesinan campesinos en el Valle del Tambo. Entonces, para nosotros, obviamente, son gente, pues, digamos, abusiva, gente amponesca y gente que no permite que se haga política en nuestro país. Mira usted, el gerente de la minera Sauder Cooper Corporation es un mexicano de apellido Rocha, González Rocha, si no me equivoco. Él ha tenido desparpajo de hacer una declaración hace como 6 meses
diciendo que si tía María no va, se tendrá que cambiar al gobierno. Eso la prensa no lo ha explotado, pero eso lo dijo este señor, gerente de una minera. Entonces, esto en cualquier país del mundo es inadmisible, pero acá las mineras hacen lo que quieran. Y acá se discute de cualquier cosa, se discute de los 130 mamíferos, sus cuchipandas, nos indignamos, pero no discutimos las cosas principales del gran saqueo del país. Porque lo que roban estos 130 mamíferos del Congreso o estos ministritos que tenemos son lágrimas a la hora del gran saqueo que hacen estas mineras. Y nosotros apuntamos a la medular. Y el problema del país es el gran saqueo minero. Bueno, Antauro, para terminar, no me hablaste de José Domingo Pérez, me parece. ¿Te pregunté por él? Sí, me preguntaste. Sí te pregunté, dije, para ¿verdad? mí, el caso Odebrecht es como el acta de talar, es como la página 11. Es pura atentado contra la soberanía nacional y me parece inadmisible, sublevante que hasta ahora el contrato, el acuerdo de Odebrecht siga siendo seguridad, un secreto de Estado. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que han firmado este par de sujetos, Vela y Barba. Sé que están con desbalance patrimonial, sé que están politizados y creo que son nefastos para el país. Bien, Antauro Humala, bueno, ha sido muy amable, muchas gracias por estar acá. Tu mensaje final, por favor, tu reflexión final. Bueno, yo le digo a mis compatriotas, al pueblo peruano, que el etnonacionalismo, lo que nosotros profesamos, lo hacemos de buena fe. Consideramos que es la mejor solución para nuestro pueblo y que hay que tener siempre presente que estamos en épocas de globalidad. Y en el globalismo hay dos términos, el globalizado y el globalizador, el perdedor y el ganador. Y nosotros, con la constitución del japonés, estamos entre los globalizados, entre los perdedores. La única manera de entrar al globalismo como ganadores, como globalizadores, es por medio del nacionalismo. Gracias. No te puedes tirar bajo libre mercado. Va a ser un fracaso. Simplemente lo vamos a subordinar al interés nacional, no al revés. El libre mercado jamás debe imponerse al interés nacional. Sí, Esa es la claro, pequeña gran diferencia. Lo que pasa, Antauro, es que no bueno, ya terminamos, ¿no? Bueno, en fin. Solamente quiero dejarte con hace 2000 años, otro hombre muy sabio que se llama Juan, el apóstol Juan. Escribió un libro que se llama el Evangelio de Juan, y él dijo, en el capítulo 7 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a Dios si no es a través de mí. Es súper exclusivo, no es inclusivo, es exclusivo, solamente es ese camino. O sea, eso es cristianismo, nada más. Te lo dejo para que lo medites. Te digo sinceramente que yo admiro la doctrina del cristianismo. Simplemente impugno cómo se impuso el catolicismo acá. Pero como doctrina me parece muy fácil conjugable con las enseñanzas incaicas de la Masú, de la Mayú y de aquella, y creo que al final estamos apuntando hacia lo mismo. Piensa lo que te he dicho, Antauro. De todas maneras, piensa eso que te lo dije directamente sobre Pachacamac, piénsalo de verdad, porque no sé. Bueno, en fin, gracias, vamos a una... Ya se acabó el programa, ¿qué pausa? Bueno, nos despedimos, el día de mañana volvemos a la misma hora. Chao, Dios les bendiga. Chao, Antauro.